Muy buen día a todos y todas, bienvenidos a la tercera sesión de Proyecto Integrador 1. Hoy trabajaremos con el diagrama CIPOC y la matriz de interesados de Mendeley como herramientas centrales para ordenar el proyecto. La idea principal de esta clase es que no se puede mejorar un proceso que no se ha hecho visible, porque antes de intervenir necesitamos observar, representar y comprender lo que realmente ocurre. Hoy aprenderemos ese lenguaje común que permite dibujar el proceso, compartirlo con otros y comenzar a tomar decisiones de mejora con mayor claridad. Antes de avanzar, recordemos que en la clase 1 conformaron equipos, eligieron un proceso productivo y entregaron el primer documento del portafolio, mientras que en la clase 2 observaron el proceso y entrevistaron al responsable. En esta tercera clase, construiremos el documento 3 del portafolio y después pasaremos a la clase 4, donde trabajaremos FODA, matriz de priorización y perfil del proyecto para cerrar la primera unidad. Cada documento depende del anterior, por eso el CIPOC de hoy no se inventa, sino que se construye con los datos reales que recolectaron mediante observación y entrevista. La pregunta que guía esta sesión es cómo describir el proceso de manera completa, ordenada y compartible para que cualquier ingeniero pueda entender qué entra, qué sale, quién participa y a quién afecta. La respuesta se apoya en dos herramientas, el CIPOC para visualizar el flujo de valor desde el proveedor hasta el cliente y la matriz de interesados para entender el mapa de personas con poder e interés sobre el proceso. Sin estas herramientas, el análisis posterior queda incompleto, porque faltarían datos de contexto y se podrían ignorar actores clave capaces de impulsar o bloquear el proyecto. El propósito de la clase es caracterizar el entorno del proceso productivo mediante el CIPOC y mapear a los interesados clave identificando sus expectativas y su nivel de influencia. Al terminar, deberán poder construir el ESIPOC del proceso seleccionado, clasificar interesados por poder e interés, justificar estrategias de gestión y documentar el avance como documento 3 del portafolio. Si alguna parte no queda clara, es importante preguntar durante la sesión, porque el objetivo es que salgan con la herramienta dominada y no solamente escuchada. La ruta de trabajo inicia con una recapitulación breve y continúa con el bloque principal dedicado al ESIPOC, donde revisaremos sus fundamentos, columnas, construcción y errores frecuentes. Después aplicaremos el caso guía de la cafetería escolar, revisaremos el concepto de interesado y trabajaremos la matriz de Mendeley con sus estrategias por cuadrante. Cerraremos con el uso responsable de inteligencia artificial, las indicaciones del avance, los apuntes, el quiz y el cierre de la sesión. El CIPOC es un diagrama que describe un proceso productivo mediante 5 elementos esenciales: proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes. Aunque nació dentro de Six Sigma y DMAIC, hoy se usa en sectores muy diversos porque cualquier proceso de bienes o servicios puede entenderse con esa misma estructura básica. En el proyecto integrador nos sirve para ver el proceso completo en una página, acordar el alcance, detectar omisiones y construir una base común para herramientas posteriores. La anatomía del CIPOC coloca el proceso al centro, los proveedores y entradas a la izquierda, y las salidas y clientes a la derecha siguiendo el flujo de valor. Este diagrama se puede leer de manera horizontal para comprender el flujo desde el proveedor hasta el cliente y de manera vertical para revisar cada categoría sin omitir elementos. Cuando los equipos lo construyan, deberán cuidar tanto la coherencia horizontal como la completitud vertical para no olvidar proveedores, salidas o clientes internos. Cada columna del ESIPOC se completa respondiendo una pregunta específica: ¿quién entrega lo que el proceso necesita? ¿Qué se necesita para arrancar y cuáles son las etapas principales? Los proveedores pueden ser externos o internos. Las entradas pueden ser materias primas, datos o solicitudes, y el proceso debe resumirse en 4 a 7 etapas redactadas como acciones generales. Las salidas son lo que el proceso produce o entrega, los clientes son quienes reciben y valoran esas salidas, y la regla de oro es que toda entrada tenga proveedor y toda salida tenga cliente. Una de las confusiones más comunes al construir el CIPOC es no distinguir entre entrada y recurso. Por eso esta diferencia debe quedar muy clara desde el inicio.
Una entrada es algo que se transforma dentro del proceso o que detona su ejecución, como los granos de café que se convierten en bebida o la solicitud del cliente que inicia el servicio. Un recurso habilita la ejecución, pero no se transforma, como una cafetera, un operador o un sistema de punto de venta. Por eso no debe colocarse en la columna de entradas. Para construir un CPOC conviene seguir 6 pasos: identificar el proceso y su alcance, listar las etapas de alto nivel, definir salidas y clientes, y después definir entradas y proveedores. El paso crítico es validar el CPOC con el responsable real del proceso, porque si se construye solo desde el equipo pueden omitirse elementos importantes de la operación. También conviene iterar, documentar cambios y partir de la salida valorada por el cliente, recordando que el CPOC se basa en observación y entrevista, no en suposiciones. Antes del ejemplo, revisaremos errores frecuentes para evitarlos, como poner demasiadas tareas en la columna del proceso y convertir el CPOC en un diagrama de flujo. También se debe evitar confundir entrada con recurso, escribir salida sin cliente, cliente sin salida o nombrar a toda la organización sin precisar el área, persona o sistema correspondiente. Otro error común es olvidar reguladores o clientes internos. Por eso, si el equipo no puede explicar su CPOC en 60 segundos a alguien externo, necesita reconstruirlo. El caso guía será la cafetería escolar, un proceso productivo familiar para todos y con la complejidad suficiente para analizar proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes. En este ejemplo aparecen proveedores como distribuidor de café, panadería, servicio eléctrico, banco y dirección escolar, junto con entradas como café, pan, pago, pedido y energía. El proceso incluye recibir la orden, cobrar, preparar, entregar y cerrar caja, mientras las salidas y clientes permiten detectar dependencias críticas y posibles puntos de mejora. El CPOC debe entenderse como una vista panorámica del proceso, no como el mapa detallado de cada actividad operativa. Una sola etapa del CPOC, como preparar en el caso de la cafetería, puede contener muchas tareas cuando se observa con mayor detalle. El flujo detallado se trabajará en la clase 9, por eso hoy se mantiene la disciplina de representar solo 4 a 7 etapas de alto nivel. Ahora pasamos a la matriz de interesados, pero primero necesitamos definir qué es un interesado dentro del análisis de procesos. Un interesado es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar el proceso, ser afectado por él o percibir que recibe un impacto positivo o negativo. La percepción también importa, porque un grupo que cree que será perjudicado puede oponerse al cambio. Por eso debemos identificar quién influye, quién recibe impactos y quién tiene expectativas sobre el proceso. Los interesados se dividen en 2 grandes grupos, internos y externos, según pertenezcan o no a la organización donde ocurre el proceso. Los internos incluyen operadores, supervisores, áreas de apoyo, mandos medios, dirección y el siguiente proceso que funciona como cliente interno. Los externos incluyen clientes finales, proveedores, contratistas, reguladores, autoridades, comunidad, vecinos o sindicatos, y en el proyecto deberán identificar al menos 6 con equilibrio entre ambos grupos. La matriz de Mendeley es una herramienta de gestión de proyectos que clasifica a cada interesado según 2 dimensiones: poder e interés. El poder se refiere a la capacidad de influir, aprobar, bloquear cambios, asignar recursos o fijar prioridades dentro del proceso. El interés indica cuánto le importan los resultados o cuánto se ve afectado por el proceso, y al combinar ambas dimensiones se forman 4 cuadrantes con estrategias distintas. Cuando un interesado tiene alto poder y alto interés debe gestionarse de cerca, porque es clave para el proyecto y requiere comunicación, validación e involucramiento constante. Cuando tiene alto poder y bajo interés, debe mantenerse satisfecho con información ejecutiva, breve y oportuna para evitar sorpresas que puedan bloquear el avance. Cuando tiene bajo poder y alto interés, debe mantenerse informado, y cuando tiene bajo poder y bajo interés, debe monitorearse con esfuerzo mínimo, recordando que su posición puede cambiar con el tiempo.
En la cafetería escolar, la dirección escolar y el responsable de la cafetería pertenecen al cuadrante de gestionar de cerca, porque tienen poder y también interés directo. El área de salud o sanidad y el proveedor principal de café pueden mantenerse satisfechos, mientras estudiantes, docentes y limpieza deben mantenerse informados y los visitantes ocasionales se monitorean. Cada ubicación en la matriz debe justificarse por escrito y discutirse en equipo, porque no basta con colocar puntos por intuición. Estas dos herramientas son cruciales porque alimentan directamente las etapas posteriores del proyecto integrador. El CIPOC aportará información para la FODA, la carta del proyecto y la caracterización del proceso, mientras que los interesados ayudarán a definir requisitos y expectativas clave. La matriz de riesgos y la validación final también dependen de lo que se identifique hoy. Por eso un CIPOC mal hecho puede contaminar varias semanas de análisis. Esta diapositiva anticipa la clase 4 y muestra que al construir el CIPOC y la matriz comienzan a aparecer fortalezas y debilidades del proceso. Las fortalezas pueden verse en proveedores confiables, salidas valoradas, interesados aliados y etapas estandarizadas que ya están bien documentadas. Las debilidades pueden aparecer como cuellos de botella, requisitos poco claros, salidas no documentadas o interesados omitidos, y deberán subrayar 2 fortalezas y 2 debilidades preliminares. El uso responsable de inteligencia artificial es importante porque puede apoyar el análisis sin sustituir la observación real del proceso. La IA puede servir antes del trabajo para explicar CIPOC y dar plantillas, durante la construcción para cuestionar omisiones, y después para revisar redacción y coherencia. Lo incorrecto es aceptar sugerencias no verificadas, permitir que la IA invente proveedores o flujos, o copiar sin documentar prompts, edición humana y sugerencias rechazadas. El avance del proyecto consiste en construir un CIPOC formal del proceso elegido en la clase 1, con sus 5 columnas pobladas y validado por el responsable del proceso. También deben elaborar una matriz de interesados con al menos 6 stakeholders equilibrando internos y externos, e idealmente incluyendo proveedor, operador, cliente, supervisor, calidad y regulador cuando aplique. Cada interesado debe ubicarse en un cuadrante con justificación y estrategia, además de subrayar 2 fortalezas y 2 debilidades para integrar el documento 3 del portafolio. Los apuntes individuales de esta clase serán revisados en la próxima sesión como actividad de refuerzo y evidencia de comprensión personal. Deben incluir la definición y formato del CIPOC, un ejemplo aplicado a un proceso conocido, la matriz de Mendeley con ejemplos por cuadrante y criterios para distinguir entrada, recurso, interno y externo. La evaluación considerará dibujo correcto, ejemplo completo, estrategias por cuadrante y vocabulario técnico, evitando apuntes que solo copien las diapositivas. En la próxima clase se aplicará un quiz individual breve de 5 reactivos para verificar la comprensión de los conceptos principales. Las preguntas revisarán el significado de CIPOC, el concepto de cliente, la diferencia entre entrada y recurso, el cuadrante que se gestiona de cerca y la diferencia entre interesado interno y externo. Cada reactivo vale 2 puntos y se valorará más la aplicación al proceso del equipo que una definición genérica o enciclopédica. Al revisar sus avances evaluaré 7 aspectos, iniciando por la coherencia interna del SPOC y el nivel adecuado de las etapas del proceso. También revisaré la distinción entre entrada y recurso, la completitud de interesados, la justificación de cada cuadrante, la pertinencia de la estrategia y la trazabilidad del uso de IA. La retroalimentación comenzará reconociendo lo que hicieron bien, después señalará áreas de mejora y cerrará con un siguiente paso claro para la próxima sesión. Para cerrar, recuerden que el CIPOC hace visible el proceso en una sola página y ofrece la base sistémica para todo el análisis posterior. También recuerden que la matriz de Mendeley permite identificar quién importa, cuánto importa y por qué importa dentro del proceso. Estas herramientas deben construirse con datos reales y servirán para FODA, indicadores, riesgos y validación. Por eso la próxima clase avanzaremos hacia la priorización y el perfil del proyecto. En la diapositiva final aparecen las referencias principales para profundizar en proyectos ágiles, CIPOC, Six Sigma y gestión de interesados. También deben consultar el programa oficial de la asignatura
y aprovechar este momento para plantear dudas antes de avanzar al trabajo por equipos. Muchas gracias por su atención. Ahora pasaremos a los breakout rooms para comenzar a construir el CPOC de cada proceso seleccionado.